Bueno, pues ya empezamos. Igual vendrá alguien después del café, pero bueno, hoy vamos a hablar de cómo hemos tomado ciertas decisiones técnicas a lo largo de varios años. Sobre todo voy a hablar de CSS, pero bueno, estas decisiones que hemos tomado supongo que se pueden aplicar a diferentes tecnologías o decisiones que tenemos que tomar en nuestros trabajos. Soy Nayara Baroa, trabajo en Wise y soy frontend. Y bueno, detalles sobre mí. Vivo en un pueblito pequeño en Lekeitio, pero mi empresa tiene varias oficinas por el mundo, pero mi equipo está en Londres, entonces suelo ir una vez al mes a Londres y esa ha sido mi vida los últimos 7 años que llevo aquí. Entonces siempre tenemos esa duda de, como desarrolladores o también como equipos o como empresa, si somos early adopters, cuando sale una nueva feature, cuando la vamos a implementar. Todos hemos usado cuando no hay soporte un polyfill. Llevamos años haciéndolo y tomando decisiones de cuándo vamos a utilizar esa nueva cosa que ha salido, ¿no? Entonces, muchas veces hay maneras de trabajar que queremos tener todo lo nuevo enseguida. Otros son más tradicionales y prefieren esperar, pero muchas veces no tomamos esas decisiones pensando en el impacto que vamos a crear, el esfuerzo que requiere o el trabajo que vamos a hacer en el momento, si es un buen timing, si no. Entonces vamos a hablar de todo eso. Para daros os voy a explicar cómo hemos implementado todas esas cosas en Wise. Para el que no conozca, Wise es una empresa con bastante envergadura, somos 5.500 empleados. Aunque tengamos cada vez más servicios, el core de la empresa es mover dinero internacionalmente, entonces también tenemos cuenta, banco, tarjeta, todo eso, un poco fintech. Tenemos 100 millones de usuarios activos y movemos 30.000 millones de libras en el trimestre internacionalmente. Entonces, el pastel es bastante grande. ¿Hoy? Vale. Mira, era una animación y no sabía que era una animación. He organizado todo el contenido que os quiero explicar en 5 pelis. Entonces va a haber un poco de todo. Para empezar ya a entrar en materia, tenemos esta peli que no existe, pero en nuestra empresa sí existe, se llama el Hyphen Gate y fue, of course, un drama. Nos encanta un drama y sí, sobre todo empezar con esto para entrar en materia y ver los trapos sucios que hacen los demás. Entonces, para daros un poco de contexto, Wise, que antes se llamaba TransferWise, éramos azules, tipografía pequeñita, todo muy corporativo, y estuvimos así como, 10 años. Luego el año pasado hubo esta idea para hacer el rebranding general. Como veis, ya somos verdes, el espaciado es diferente, además animaciones, la fuente es más grande, había que hacer un cambio integral, que tuvimos que cambiar no solo los colores, tuvimos que cambiar todos los iconos, las banderitas de todos los currencies que usamos, ilustraciones, fotografía, padding, logo, radius, los sizes, los espaciados, la tipografía, el vocabulario, el voz de tono, se cambió todo. Entonces, nosotros, que somos una empresa que nos organizamos en equipos autónomos y horizontales, organizarnos todos a una para hacer esto fue una tarea interesante. El drama está en la tipografía, lo que os voy a explicar ahora. Hubo muchos dramas, pero este es uno de ellos. Entonces, pensamos que la tipografía iba a ser algo súper sencillo de implementar. El tipógrafo hace la tipografía, lo implementamos, le ponemos en los tamaños y va. Pero la realidad es que fue una cosa muy complicada y compleja de solucionar, con cosas que no teníamos previstos, y esto somos nosotros, subiendo al pico, que para nosotros durante meses el pico fue subir al Everest, un poco complicado,
Pero al final, 1 de marzo del año pasado, 2023, salimos a producción y la gente lo empezó a celebrar y todos súper contentos, pero nuestro equipo empezó en el minuto 2 a recibir feedback y todos los ojos estaban ahí atentos, empezamos a recibir feedback random por Twitter. Dice, Wise did a great job with their redesign, but even multi-billion-dollar company can make small design mistakes. The lonely team needs some love. Entonces, esto es un poco ironía, pero, tío, lo podéis hacer mejor y mi equipo que se dedica a esto, pues te toca en el corazoncito, perdón. Y vale, empezamos a ver, bueno, esto se podría hacer mejor, vale, el team, empezamos a ver guiones por ahí, a cholón, en business, justo palabras currencies, justo en las palabras clave y la gente se empezó a poner nerviosa en francés, en ruso, en húngaro, en mobile, húngaro mobile, o alemán, por supuesto, japonés. Entonces, para nosotros el Hyphen Gate fue una cosa. Todo el mundo se empezó a poner nervioso, el CEO llamando, ¿qué pasa aquí? Que, bueno, en fin. Entonces, mi compañero Christophe, el día 1 de marzo, ya tenía la solución para esto. Dijo, vamos a reducir el tamaño de las fuentes y corregimos los guiones y ya está. Vale, pero este ya está no es tan fácil de cambiar dos valores, porque tenemos un montón de páginas. No sé si os hacéis una idea de cuántas páginas públicas podemos tener, aparte del producto y todo eso, pero son 7 millones de páginas que tenemos que mi equipo, que somos ahora mismo 3 ingenieros y otros equipos que también tienen páginas públicas, pero el peso estaba en nosotros. Entonces teníamos que arreglar todo esto en un montón de idiomas en 7 millones de páginas. Entonces era un poco estresante y lo querían bien y rápido. Entonces, el problema es que nuestra nueva fuente, que se llama Wise Sans, es muy grande. Y los diseñadores querían, no, esto tiene que ser grande, vale, pero nosotros tenemos móviles pequeñitos y el problema es que una de nuestras palabras más importantes es internacional, porque movemos dinero internacionalmente. No entraba ni en inglés, o sea, ya en otros idiomas, alemán, húngaro, olvídate, ¿no? Entonces era y la gente en mobile, tenemos más usuarios mobile que desktop, como todos. Entonces era un pequeño drama, vemos ahí el overflow ahí, cortado. Entonces, aprendimos a usar los guiones. Lo de los guiones no es una nueva feature en CSS, pero nadie en la empresa había usado guiones en web porque nunca lo habíamos necesitado. Pero al ser la fuente tan grande, entonces aprendimos que, pues, by default no haces nada y el navegador es suficientemente listo y hace lo que necesita, fuerzas el guionado o lo haces manualmente. Nosotros forzamos usar guiones para evitar estos overflows, pero nos dimos cuenta que el navegador, a palabras más grandes que 5 caracteres, te lo corta. Entonces es como, vale, la experiencia un poco mala. Y tuvimos, bueno, un momento y luego, bueno, es que podría hablar esto horas y horas y horas, porque en Firefox, porque en Safari, porque y lo otro, pero no me voy a alargar que luego en el café. Entonces, tenemos esa otra propiedad que hace que podamos controlar cuántos caracteres queremos que tenga la palabra y los valores que queremos que estén antes del guión y después del guión. Entonces aprendimos que podemos controlar ese límite y arreglar las frases. Entonces, fácil. Los 3 problemas que teníamos con la tipografía, que era los guiones, los solventamos bastante bien. El before and after, simplemente cambiando ese límite, esto era lo que se dice en inglés low hanging fruit, es que estaba fácil, lo arreglamos y súper satisfying, las palabras ya entran y estuvo bien. El siguiente problema que teníamos era el balance, que decía el tuit de que no le hemos dado amor. Aquí recordamos, bueno, tenemos estos en varios idiomas. Entonces, tenemos esta propiedad de CSS que es Test Wrap Balance, que lo que vemos es que
el browser, cuando cambiamos el viewport, elige dónde hacer el salto de línea. Entonces no te quedan las palabras huérfanas ahí abajo, que hay gente que le da toc y le molesta mucho. Yo ni me di cuenta. Entonces, en el momento de que publicamos esto no había soporte para el balance y solo en Chrome Canary. Y encontramos este componente de React que hacía nos hacía el trabajo del balance. Pero mientras estuvimos discutiendo si implementar esto, si no, pasaron los meses, vino el soporte, esto es de la semana pasada, cuando ya pusimos el balance, Safari no lo soportaba, pero dices, bueno, chico, vamos para adelante. La semana pasada ya actualicé la slide y dije, bueno, Safari también entra. Y ya nuestros títulos, el primero y de segundo grado, ya no nos tenemos que preocupar porque ya funcionan bien. El learning que llevamos de esto, evitar hacer sobreingenierías en cosas que no son críticas. El balance no es algo crítico, entonces no vamos a poner un componente de React en todos nuestros títulos, en todas nuestras templates para 7 millones de páginas para hacer un pequeño balance, o sea, porque luego cuando hay soporte lo tienes que quitar. Entonces, ahí tuvimos discusiones, al final, por suerte, no se hizo y hoy ponemos una línea de test wrap y está solucionado. Entonces, esto es también, en castellano se dice evitar matar moscas a cañonazos, el primer learning. Vale, lo del balance en el alfabeto latino, pues es ya solo poner una línea, pero teníamos problemas con japonés y chino, que este era nuestro título. Cuando lo publicamos, esto es cómo se veía y yo estaba muy tranquila con esto hasta que nuestros compañeros japoneses nos dijeron, oye, tenéis la homepage rota. Y yo, ¿dónde? Es que se ve súper bonito. Y me dijeron, está súper roto, está roto como esto. Entonces pasa que en japonés y chino no hay espacios entre palabras. Entonces el browser no sabe dónde cortar y corta al tuntún. Entonces cambia la semántica y se rompe todo, es muy complicado de leer. Entonces pues dices, tío, tenemos todo así, todo así. Pobres, o sea, sientes pena para toda la gente millones de personas que te están consumiendo cada día y tú das esta experiencia pues muy triste. Entonces, descubrimos que hay, aparte de la BR, hay una WBR, que es esta etiqueta HTML, que puedes inyectar entre las palabras y en vez de forzar el salto de línea, el browser le das, bueno, opcionalmente, si tienes que hacer un salto, usas eso. El problema que tenemos con esto es que tenemos como esta cantidad de palabras por idioma y no queremos decirles a los traductores, ahora vais y ponéis la etiqueta BR, entonces no queremos hacer eso. Entonces hemos descubierto esta librería basado en Machine Learning, que lo ha hecho, es open source de Google y añade los WBRs en todo el código. Todavía estamos implementándolo, no está en producción. Y lo mismo nos pasa con TIE, 3/4 de lo mismo, que en vez de no tener espacios entre palabras, no tiene espacios entre sentences, frases. Y bueno, ahí andamos. Entonces, se ve bonito, pero está roto. Sí, muy bonito, muy bonito. Entonces, con todo esto hemos aprendido que lo que pensábamos, joder, pon la tipografía ahí, o sea, si tienes que cubrir globalmente un montón de sistemas de lenguaje, es complejo, lleva tiempo, y hay quien no entiende que te lleve semanas hacer esto. Arreglarlo y buscar una solución que sea buena. La tercera pata del drama es el Fluid Typography. Os explico cómo está organizado, por ejemplo, nuestro H1, o para que veáis, en mobile mostrábamos un tamaño y para desktop otro. La experiencia cuando salimos a producción era esta, que en desktop el título, si nos fijamos en lo negro, en desktop era 1 y en mobile hacía el salto, pues lo típico, esto y ya está.
Vale, si esta es la representación gráfica de lo que estábamos haciendo con la tipografía para la experiencia responsive, teníamos este problema, ¿no? Recordamos nuestros... que no nos entran las palabras. La idea fue que para móviles más pequeños podamos forzar tener una tipografía fluida para unos móviles más pequeños y cubrir esto. Cuando fuimos con esta idea de los diseñadores para que nos pusieran qué tamaños eran los ideales, nos devolvieron esto. Y dices, bueno, vale, entonces ahí tenemos rangos de aquí está estático el tamaño y luego aquí va cambiando. Entonces, intentamos organizar esto en base a nuestros breakpoints y luego en qué tamaño de viewport queríamos que empezara y acabara los rangos de estático fluido y hicimos estas 3 fases y pasamos esto un poco al Figma. Ahí con los degradados ves qué fase es fluid, qué no, un poco para que quede documentado. Vale. ¿Cómo se hace una tipografía fluida? Necesitamos determinar un minimum font size, maximum font size, minimum viewport y maximum viewport, 4 valores. Y luego el browser elige, elige qué font size utilizar. La función se llama clamp de CSS, tenemos el minimum font size, maximum font size y luego el preferred value que está ahí. Este es el código real que hoy en día tiene nuestro H1. H1 no, bueno, el primer encabezado, que puede ser no un H1, pero bueno. Entonces, vemos que es minimum font size, maximum font size y el preferred value es un magic number que al principio lo sacamos de un generador online y dices, ¿cuál es mi clamp? Y dices, es este valor. Y dices, no podemos poner esto en el sistema de diseño. Entonces, lo que queríamos hacer era cómo podemos solucionar el magic number este. Entonces, fuimos a esos generadores online y dices, ¿cuál es la fórmula que está debajo de esto? ¿No? Entonces, esta es la fórmula y dijimos, bueno, vale, es aritmética, es con 4 valores. Tampoco es una cosa loquísima. Hicimos un mixing de LES, porque nosotros trabajamos en LES, luego os contaré ese pequeño drama. Entonces, el mixing que implementamos es vamos paso a paso, parece farragoso, pero no lo es tanto. El mixing tiene un nombre. Un mixing es como un cacho de código que luego lo puedes ir repitiendo ya simplemente usando el nombre en el código. Entonces, es una cosa sencilla que no tienes que... te evita duplicar el código. Entonces, le das un nombre, teníamos los valores, minimum font size, maximum font size, minimum viewport, maximum viewport, y luego la base font size para cambiar de píxeles a unidades relativas que necesitábamos. Aquí tenemos minimum font size, maximum font size, el clamp, y luego la fórmula calc que hemos visto, que hemos pillado del generador. Costó sacarlo un poco, pero salió. Y podemos decir que, bueno, teniendo en cuenta que todos estos valores son estáticos y no cambiamos los viewports, o bueno, si los podemos cambiar, vamos y cambiamos el valor y funciona, el resto, cuando vamos declarando el mixing, simplemente lo que es editable, y podemos editar y está además en píxeles y es comodísimo, es minimum font size, maximum font size, que lo tenemos en el Figma. Entonces ya... ese magic number ya no es un magic number, es solamente coger un píxel y poner aquí, es una tarea sencilla que si hay un error o tenemos que cambiar o lo que sea, con 2 valores que cambiemos en la escala conseguimos que el fluid fuera algo que podemos usar y que sea escalable. Era muy importante hacer eso porque no teníamos que cambiar solo H1, H2, teníamos 4 franjas de viewports que cubrir y luego 4 fallbacks para diferentes alfabetos que tenemos que soportar, sistemas de escritura. Entonces, bueno, súper satisfying después de todo este trabajo ver que la palabra internacional en alemán entraba. Entonces, es totalmente successful. Esta es
Esto, cómo se ve al final, pues hay espaciados que la tipografía está estática y luego pues va fluido. Entonces nos gustó y a la gente le gustó y nos quedamos bastante contentos. Bueno, lo que hemos hecho, reducirla. Cuando dices reducir la fuente parece que es tita, pero llevo su tiempillo. Entonces, el learning aquí es que si tienes un caso de uso de peso, nos ayuda, como por ejemplo en este caso tienes que solucionar esto rápido, bien, te está mirando un montón de personas a ver cómo lo solucionas, te saca la creatividad y eres valiente y dices, vale, aquí pues vamos con esto. Y fuimos y salió bien. Respiro un poco. Esta ha sido la primera película. La segunda película es un poco menos drama, es un poco más dulce, es El Mago de Oz, entonces sigue el camino de baldosas amarillas. Una vez que has aprendido... Bueno, os explico un poco de contexto. Nuestro design system sobre todo se centra en el producto. O sea, hace componentes para cuando entras para pasar dinero, lo otro, pues hace los componentes del producto. Pero marketing hemos estado un poco olvidados, entonces el proyecto era hacer como un layer por encima de un nuevo design system para las páginas de marketing. Entonces hemos visto... cuando tenemos necesidad, extendemos ese sistema de diseño. Hemos visto que hemos trabajado la tipografía, pero teníamos espaciado, paddings, spacings, cosas diferentes que trabajar, porque nuestra idea es que con el nuevo Design System y con el nuevo rebranding, pues los layouts sean asimétricos, sea más expresivo, podamos hacer con más espacio. Entonces, muchos conceptos eran nuevos para nosotros, teníamos un montón de diseños que teníamos que solucionar, de un montón de componentes diferentes y nuevos. Entonces, ya que nos funcionó la tipografía y teníamos solucionado la parte técnica, decidimos usar todos los nuevos tokens que necesitábamos en base a este nuevo clamp que habíamos aprendido a utilizar. Entonces, el nuevo espaciado que usamos, los nuevos tokens que creamos, lo siento que se ve un poco pequeño, pero luego si eso comparto en las slides. La cosa es que un token es una propiedad valor. En este caso tenemos dos valores, y el primer valor es mobile y el segundo es desktop. Y en la segunda columna es incremental de 125. Entonces, quiere decir que un mismo token se va a comportar, ya tiene la estructura para comportarse de una manera en mobile y de otra manera en desktop en los rangos de pantalla que queremos nosotros. Entonces, ya el token ya lleva una función dentro. Entonces, basándonos en eso, todas nuestras utility classes, no hemos creado muchas, pero las que necesitábamos están basados en este fluid, lo mismo con los radius. Con los border radius tienen el mismo sistema, tenemos un nuevo sistema grid que los gaps también están basados en los tokens de espaciado, entonces el grid, dependiendo de si es mobile o si es desktop, los gaps se abren. Mira, no he traído otra, bueno, por ejemplo para el vertical rhythm, que es como el espaciado que hay verticalmente entre los elementos, esto es muy, muy interesante. Y la verdad es que estábamos muy contentos. Entonces, el learning aquí, sencillo. Si algo te funciona, dale. Entonces, nos vino dado. Lo difícil fue al principio pensar cómo, si nos embarcábamos en esta guerra, y al final pues ha funcionado y toda nuestra base de nuevo sistema de diseño, todos los tokens están basados en este concepto. Otro learning es que abras la mente y creas, confíes en el proceso, porque días, semanas antes de crear el Design System no hubiéramos pensado que todo nuestro sistema de diseño de tokens estaría basado en este concepto. Y eso es lo que luego, desde eso hemos construido todas las decisiones técnicas después, ¿no? Esta es la segunda peli, hemos creado un design system súper rápido, en tiempo récord, y creemos que con una base sólida. Tercera peli, Billy Elliot, Nobody Takes You Seriously, y es como yo que trabajo en layout, yo tenía un sueño, eso es algo personal, hacer un sistema de grid basado en grid. Después de trabajar con
con frames, tablas, flow, etc. Quiero usar el grid para el grid. Entonces yo, porque teníamos, si tienes un sistema de columnas de 12, no puedes hacer 2 columnas y un gap y sea simétrico. Entonces, un montón de componentes nuestros, teníamos 12 columnas, están basados, eran asimétricas, pero no porque éramos fancy, es porque técnicamente no podíamos solucionarlo. Entonces, eso a mí me daba mucho toque. Monté el sistema de grid y lo documenté, ahí puse general use, toda la documentación atrás, que cómo puedes hacer reverse, los gaps, el nesting cómo es, el reordering, el alignment, todo documentado. Mira el bias que meto aquí, todos los pros que tiene mi pequeña librería y las contras. No soporta 11, Explorer 11, en esa época todavía teníamos que soportar hace un año. Entonces yo esto lo quería implementar y bueno, en las cons no tuve en cuenta el learning curve, que claro, tienes que hacer que se aprenda tu nueva superlibrería un montón de gente, un montón de equipos, entonces ¿cómo fuerzas eso, no? Entonces, otra cosa es que el grid de 12 columnas llevaba desde el inicio de los tiempos en la empresa, está en docenas o cientos de repos. Entonces era una batalla perdida, high effort total. Entonces, of course, no pude cambiar nuestro grid por este nuevo grid. Sí se subió a producción y algunos equipos que yo camelé. Pues porque sí es útil, o sea, yo creía en el código, pero quitar una cosa para poner otra es otra cosa en una empresa tan grande, ¿no? Entonces, creo que el mayor learning de toda la charla, que esta es el effort versus impact, is key. Si todo el esfuerzo que quieres hacer que tus compañeros hagan y el impacto es 0 o 1, no perdáis el tiempo. Tiene un plot twist esta superhistoria porque años después, quizá 4 años después de que yo monté esa pequeña librería, yo la tenía guardada ahí, le cambié el nombre, en vez de grid le llamé cluster, y para el nuevo sistema de diseño que estamos generando ahora, y yo he tenido un poco más de mano para tomar decisiones esta vez, en vez de decir vamos a quitar el grid y ponemos mi librería, al final lo hemos implementado como una adyacente, una ayuda. Entonces, tenemos un nuevo grid y tenemos el clúster que puedes introducir en el grid, y si necesitas una columna de 2, 3, si necesitas controlar los gaps, pues es yo creo que una ayuda interesante, ya está en producción, lo estamos usando, está en la homepage y es como, muy bien, por fin. El learning es timing, el código es el mismo, hace 4 años estaba hecho, pero no era el buen momento, no era el buen approach, lo cambias el nombre y lo vendes de otra manera. Entonces, bueno, va cositas que vas aprendiendo. Otra pequeña explicación de High Effort, Zero Impact es que nuestro código está en less porque se puso así desde el principio. Nuestro design system original era un fork del Bootstrap 3, venía en less y funciona en less. Hemos visto el mixing un poco complejo que saca less, así que tampoco nada del otro mundo. less, sus años dorados fueron hace 10 años, entonces es una herramienta muy vieja. La cosa es que todavía la semana pasada un compañero me decía, tengo pensado pasar todo a SAS. Y yo digo, eso llevamos años discutiendo. ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, ¿qué ganas? ¿Qué herramientas? O sea, la manera de trabajar es la misma. O sea, de pensar, vamos a pensar, ya usamos pues CSS, ya hacemos cosas, intentamos hacer cosas chulas, pero nuestra base es less y ya está. Entonces a este compañero yo le digo, show me the impact, tío, ¿qué ganas con esto? Pero todavía ahí está el run, ¿no? Cambio de tercio, la cuarta peli que os voy a... ¿Cómo de tiempo? Vale. La cuarta peli que os voy a contar es Lo que el viento se llevó. Y es como, todo ese curro, ¿para qué? Entonces, en este caso teníamos que implementar una feature que no estaba soportada en Explorer, la guerra, ¿no? Todos conocemos, todos hemos hecho esto.
teníamos que implementar Logical Properties and Values para conseguir que nuestras páginas de árabe y hebreo se leyeran de derecha a izquierda. Eso es una propiedad right to left, left to right. Para los que quizá no toquéis mucho CSS y no os suene, el concepto left y right está en todo el CSS porque se ha basado en eso. Está muerto ya el concepto de left y right. Y tenemos, si vamos a escribir un padding left, vamos a pensar, ¿y si usamos las nuevas propiedades? Porque vemos que para el float, el alignment, el margin padding, si hacemos un position absolute, el light y left y borders, que es donde usamos los left y el right, tenemos, como vemos, nueva nomenclatura y empieza, pues normalmente es left y end, start y end. Vale. Lo que pasaba es que teníamos que soportar Explorer. Explorer no soportaba estas nuevas... Bueno, y había navegadores incluso que todavía no... Navegadores modernos que no soportaban y Explorer, of course not. Entonces, hicimos como un par de ficheros de mixins, uno Friendly Explorer y otro Friendly Modern. Y lo que hicimos fue crear pequeños mixins de, pues si eres left, te pongo right. Súper rústico. Tuvimos que ir a todo nuestro sistema de diseño y donde ponía left, convertirlo en un puntito, que en LES es el mixin, en SAS sería, no creo que es dólar o lo que sea, como llamas al mixin. Entonces tuvimos que, con todas estas propiedades, para Explorer montar un fichero súper largo de todos los mixins y luego la idea era que cuando haya soporte, porque me daba vergüenza ese código, yo monté, cuando haya soporte, en vez de importar importamos este otro fichero y donde dije Diego, no sé cómo es ese, pues donde antes era left, ahora es start. Y bueno, se montó todo así. Y bueno, no estoy súper orgullosa de hoy en día cuando entra alguien nuevo y dice, todos los left y right son mixins, ¿esto qué es? ¿Esto quién lo ha hecho? No sé qué. Pero en el momento había que encontrar una solución y es la solución que se tomó, que yo creo que, bueno, ya tenemos ese código en producción desde hace un par de años o igual 3 ya funciona y todavía sigue así. Así que es buena señal. Entonces, el learning, algunas veces no podemos ser fancy, pero hay que dar soluciones. La última partecita de la última peli que os quiero contar es Great Expectations. Great Expectations es esas features que llevamos años esperando, que ponemos en Twitter, tú y yo ya hemos hecho. Cuando tenga el hash, que es el parent selector, que es el selector que entiende que tu hijo es no sé qué, entonces me comporto de esta manera. Ese behavior en CSS pues no existía y soñábamos con tener eso, porque piensas que vas a hacer grandes cosas, o cuando tengamos el subreddit, o cuando tengamos esto, haré esto, lo otro. Bueno, os digo que... bueno, y el otro día en febrero, Chris Coyier, que es el creador de CSS Tricks, que es como la Biblia del CSS, es el co-creador de CodePen, decía, feels like, sorry for my English, feels like we need a few years for the latest CSS to settle in and become part of regular usage. Even if you know about the stuff, it takes time to build the muscle memory around it. Thinking of hash, scope, layers, colors, scrolling stuff, popovers, es como, vale, hay soporte, hemos estado años esperando, ¿y ahora? ¿Qué pasa que no lo estamos usando, no? Entonces, me gustó el tweet porque tenía el mismo sentimiento. Dije, vale, no me siento tan mal si no lo estoy usando. Consuelo de muchos. Entonces, por ejemplo, todas estas 4 son como los cuatro reyes de la baraja, que ya tienen soporte, son una maravilla, es como te dan multipower para el CSS.
ya está, se puede usar. Entonces os voy a explicar brevemente cómo lo estamos usando, si lo estamos desaprovechando, sí o no, pues esa idea un poco. About el hash, sí lo estamos usando. Supongo que llegará un momento que lo vayamos a usar más, pero hasta ahora no es como... Os enseño un codiguito, por ejemplo, donde lo estamos usando. En el Design System, por ejemplo, para esos estados de focus visible o hover, y si un input se comporta diferente según el estado, pues es muy cómodo poner, pues esta clase, si tiene un input esto o lo otro, pues te comportas así o te coges esta variable o esta otra. Entonces, para eso sí lo usamos un montón, pero no más allá. Y si nos damos cuenta son estados, que no es algo así core fuerte. Es verdad que ya cuando una nueva feature nos cambia la estructura de nuestro código que ya está funcionando, cómo podemos implementar, o sea, eso nos va a llevar algo de tiempo, ¿no? El segundo, que es el container queries, todos sabemos que es una media query, que es como que tú haces scope de un código y ese código se comportará pues, en ese rango de viewport, se comportará de una manera o de otra. Entonces, esto es, en lugar de responder al tamaño de la pantalla, responde al tamaño del contenedor. Que eso también hemos estado, años soñando con él, y os enseño aquí un ejemplillo real de cómo lo estamos usando nosotros, pero no mucho. O sea, la gente se está viniendo arriba diciendo, cambiamos todas las media queries, ponemos container queries, y no sé qué. Yo digo, ¿y el impacto de eso, el tamaño? O yo ya estoy con, ¿para qué y cómo? O sea, todavía no he llegado a entender cómo aplicar eso masivamente en el sistema de diseño. Entonces, el pequeño container query que estamos usando es justo aquí, que es como un set de call to actions. Nos pasa que si hacemos el viewport más pequeño y tenemos mucho texto, pues tenemos overflow, ¿no? ¿Cómo entiende esos dos botones que en lugar de estar en línea tienen que caer? Antes con un inline están, pero ahora como es flex y esto y lo otro no es tan sencillo. Entonces, este pequeño componente, que es mínimo, pequeñísimo, tiene ese container query. Y ha sido nuestro primer container query y creo que el único. Tenemos uno o dos. Y bueno, ese es el pequeño detalle para que entendáis, y yo creo que tiene mogollón de potencial, pero todavía no hemos encontrado ese caso de uso de, vale, vamos a cambiar un montón de cómo hacemos las cosas para implementar este container query. El subgrid. El subgrid, no os voy a... Bueno, brevemente, el subgrid es un valor que añadimos al sistema de grid layout. Si tenemos un grid, por ejemplo, declaramos un display grid y tiene hijos y nietos, hasta ahora todas las características que le poníamos al padre grid, el hijo no los heredaba. Entonces, trabajar duplicando o repitiendo código era un poco farragoso. Con el subgrid, que es un valor que le pones, subgrid, ya coge todas esas características del padre. Entonces estábamos diciendo, cuando tenga subgrid, mi layout de grid que hice me va a funcionar. No lo hemos usado ni una vez. Y no sé, supongo que en algún momento, luego os pregunto a ver si lo habéis usado, esto y lo otro. Yo no he visto necesidad, vamos bien con lo que tenemos y en un momento dado pues sabemos que está ahí y lo podemos usar. El layer me encanta, tampoco lo estamos usando en producción todavía. Tenemos una prueba de concepto y a mí me gusta mucho el layer porque lo que no me gusta tanto es, por ejemplo, no es que no me guste, me gusta usar CSS, si se puede estándar. Entonces tenemos lo de siempre, componentes que colisionan con el CSS, que colisiona con otro, esto y lo otro, los equipos se te quejan porque he puesto tu componente y me lo machaca porque, claro, vamos a usar CSS modules porque así cada uno tiene su casita y no nos molestamos entre nosotros, pero para mí en el CSS, meter... no sé, corromper el CSS. Si usamos CSS modules, tenemos un montón de equipos, si usamos
a Tailwind hemos puesto esto en la pared y de ahí no pasamos, pero hemos pasado horas y horas y horas y horas debatiendo sobre eso. Y hay equipos que usan CSS Modules, somos equipos autónomos. Entonces, la cosa es que el Design System sí tiene nuestras reglas y ponemos lo que queremos y luego cada equipo se arregla como quiere. Entonces, que me he ido por las ramas. El layer es una línea de código, es un scope que le haces a tu código, le llamas como quieras y hace que si está en un layer no colisiona con el código que viene detrás. Entonces te puedes crear tus layers, incluso los layers se pueden ordenar fácilmente. Es un código súper fácil, súper sencillo de poner y que tiene mogollón de potencial. Estamos en pruebas de concepto y yo creo que eso es muy interesante de tocar. Pero todavía no está en producción ni lo hemos así hablado en general. Bueno, esas cositas. Esto es el ejemplo de container query que tenemos. La sintaxis es, haces un scope con el container, pones el tamaño, es el primero, está en píxeles, no tiene ni una... está cholón, puesto así. Si el container query es más grande, además, impar. Si haces esto, pues el botón es... esto, por ejemplo, es CSS Modules, que tenemos la homepage en CSS Modules, es global el botón, vas a 100% y ya está. No tiene mucho misterio, pero ahí la metimos un poquito para entenderlo. El learning de esta última peli, de Grandes Expectations, es bueno, que todo lleva su tiempo y bueno, supongo que poco a poco todos iremos añadiendo, se nos harán más comunes estas nuevas features. Y acabo, el summary de todos los learnings, pues serían estos, que no os los voy a leer porque ya os las he dicho antes, pero yo creo que, no sé, el effort versus impact es súper básico. Creo que hacemos muchos errores en base a eso. Queremos hacer muchas cosas, hacer sobre ingeniería, sobre esto, voy a hacer esto, que es súper molón, me encanta. O egos también, ¿no? Yo ahí forzando el grid, ahí y dices, chica, no es el momento, ¿no? Entonces, bueno, este ha sido un poco el proceso o el aprendizaje que me llevo yo estos 7 años que llevo trabajando aquí. Y esta es mi historia, que no quiere decir que sea la buena. O sea, me gustará luego hablar con vosotros y ver cómo hacéis vosotros todo esto, ¿no? Y es que recasco. Bueno, Nayara, muchísimas gracias. Me ha flipado la charla. He tenido microorgasmitos todo el rato. Ver CSS me flipa y verlo de ti me flipa más. Gracias. Me ha encantado. Yo tengo una duda. Los problemas que has planteado al principio, pues todo lo que nos has contado, ¿no? De los guiones, de los tamaños y tal, ¿no los teníais antes del cambio de tipo? Sí, subimos a producción así. La cosa es que, como teníamos que cubrir tanto, la tipografía era como... Hicimos estos de calidad, y sí, hicimos QAs, sí, y se coló. Entonces, como estábamos hasta aquí, pues había 1000 cosas que hacer. O sea, esas cosas antes de que cambiarais el branding y hubiera tipografía nueva pasarían igual, supongo. No, porque los problemas que tuvimos con la tipografía era porque la tipografía era ahora extra grande. Vale. Y nuestra tipografía antes era no sé cuántos puntos, pero ahora tenía 120 no sé cuántos píxeles el tamaño. Entonces, antes no teníamos... Te quiero decir que en desarrollo y en staging y en todas las pruebas esos errores estaban ahí. Ya. Y pues teníamos cosas más importantes que arreglar. Entonces ahí se coló. Ok. Gracias. ¿Más preguntas? Sí. Hola, bueno, muchas gracias por la charla. Está guay porque yo no me dedico para nada del frontend y las lecciones que vas poniendo pues aplican igual. Entonces, en la lección principal que estabas enfatizando más, ¿no? Del impacto versus el esfuerzo, ¿hasta qué punto lo unirías con otras de las lecciones que era vale, tengo ya ahora el problema, está mi jefe aquí con la oreja encima, me está impresionando? ¿Es ahí, o sea, hace falta llegar hasta esa situación para que realmente mires solo
el impacto o se puede anticipar? O sea, ¿hacen falta los golpes que siempre aprendes? Todo ¿o? depende de los tiempos, de cómo sea tu empresa, si eres producto, si eres cliente. Normalmente si eres cliente no te vas a tener tiempo de darle mucho amor. Si trabajas en producto, quiero decir, en algo que le puedes dedicar más tiempo, también en nuestro caso los timelines son súper estrechos. O sea, entonces, lo que sí estamos haciendo ahora es pedir sprints enteros de tech debt, legacy, para quitar legacy. Es como vamos a estar todo el equipo 2 semanas, paramos y arreglamos. Entonces, si podemos conseguir esos huequillos, podemos quizá colar alguna que no tenga súper gran impacto, pero el impacto, ¿qué es impacto? Es que mejoras la vida del usuario, pero también puedes mejorar la vida de nosotros, luego va a ser más fácil trabajarlo. Entonces para mí eso no es low impact. Zero impact no es bueno para nadie, o sea, no ganas nada. Entonces, es que depende del caso, pero yo creo que nuestra labor es, si vemos que tiene impacto, forzar que la máquina se pare un poco y arreglemos las cosas, ¿no? Pero no forzar algo porque nos gustaría tenerlo así, porque es algo de... ¿Te he respondido? Sí, de hecho has dicho una cosa muy interesante y esos sprints que estáis pidiendo para Legacy, ¿eso lo habéis hecho porque cuando no los teníais era imposible meter esas acciones en el día a día? ¿O cómo tomasteis esa decisión? Cada 2 semanas cogemos un día libre cada uno para hacer lo que quiera, que incluso puede estudiar, leer, lo que sea. Entonces, partiendo de que la empresa es bastante flexible a que vayamos haciendo código de calidad, luego sí nos hemos dado cuenta que al final Legacy es también código de hace un año, si ya podríamos estar haciéndolo mejor, ¿no? Entonces yo creo que Legacy tenemos todos, la cosa es decidir cuándo arreglar. Por ejemplo, ahora tenemos la homepage que hacer el build nos lleva una hora. Entonces, cambiar una pequeñita cosa es 1 hora. Ah, no, era así, ya, pues vas a esperar otra hora más para que esté en producción, ¿no? Porque hacemos continuous delivery. Entonces, a la homepage ahora mismo está lenta, y quieren meter más cosas. Hemos dicho, tío, primero lo tenemos que arreglar si me quieres meter más cosas. Entonces hemos dicho, y hemos pedido ese tiempo, nos lo han dado, estamos contentos. Entonces ahora estamos viendo cómo podemos hacer que los procesos sean más rápidos, que el build sea más rápido, que las llamadas o los requests están mal planteados, se podría hacer mejor, para sanear un poco antes de seguir, porque si vamos construyendo no malo sobre malo, el primero normalmente está bien, pero luego con los años. Perfecto, muchas gracias. Hola, por aquí. Espera, que no te veo. Hola. Que no me ha quedado... Bueno, muchas gracias por la charla y ha sido muy divertida. y gracias por enseñar las tripas. No me ha quedado claro cómo habéis implementado la guía de estilo o guía de diseño, si es todo en Figma o habéis hecho como HTML mockups que modificáis la CSS. O sea, si la CSS de producción está en la guía... Sí. Es que no me he enterado ahí. Sí, es que no lo he explicado. Gracias por preguntar. Entonces, en el sistema de diseño hay diseñadores que trabajan su Figma y luego estamos los desarrolladores que hacemos nuestros componentes. Entonces, tenemos como tres franjas, que tenemos los tokens, tenemos los foundations, que le llamamos que es el grid, que son las cosas comunes que usan los componentes. Tenemos lo que hemos metido el clúster, las utility classes, tenemos como un core y luego tenemos los componentes. Trabajamos en React, entonces nuestro sistema de diseño están como en esas 3 fases. Entonces tenemos nuestros storybooks, ahora le hemos metido el chromatic, que es este testing, que en cada pull request te dice si has movido algo, si lo has roto. Eso es respirar con paz, porque antes era a ver si no he roto nada. Y bueno, pues ese es un poquito el sistema que tenemos. Vale, ¿y puedo...? Sí, claro. Ahora, sobre eso que has entonces contado, ¿cómo hacéis, o sea, las pull requests antes de que lleguen a desarrollo? Supongo que tenéis como una pull request vosotras en el equipo de front. O sea, si se cambia algún componente o algo.
Perdona, no O sé sea, si si te he queréis, entendido. por ejemplo, modificar un componente que Sí. luego afecta al desarrollo, primero tenéis que modificar, ¿no? El storybook, no sé qué, luego Sí, se sí, pasa, sí, vale. sí. O sea, es ahí Sí. es como un ciclo anterior Sí. a que llegue a desarrollo. Vale. Por ejemplo, bueno, es que yo me considero desarrollo, entonces Sí, es perdón, como... quería decir como backend o... Sí, bueno, estos son componentes de front solo, entonces... Sí, Sí, o sea no que sé si un cambio te tuyo puede llegar a estoy- producción sin que pase por nadie más. O sea que es Sí, como ya al sí, final. sí, sí. Sí, no, estaba pensando que un cambio en la librería de componentes, si un cambio ahí ya afecta a producción, o sea, si está tan conectado. No sé Sí. si me estoy explicando. Sí, vale. No sé si te estoy entendiendo, pero... Sí, que si tú en tu sí. librería de componentes cambias algo de CSS, esa CSS es la misma que hay Sí. en producción. Sí, sí, Ah, sí. eso. Nosotros Sí, hacemos sí, el sí. pull request y cada uno es el responsable de subir a producción tu código. Entonces, si la rompes, lo has roto tú, luego tienes que hacer rollback tú. Entonces, todo el proceso de implementación no es como, supongo que hay empresas que hacen como un sprint y luego ese sprint lo sube y alguien es el responsable de subir el golpe. Nosotros cada media hora, cada hora estamos haciendo, venga a subir. A mí me encanta porque no hay ese estrés de fin de sprint, subida, el hotfix, no sé qué. Haces un pequeño fallo, miras en staging, está bien, subir. Estamos subiendo constantemente. Entonces, es eso. Perfecto. Gracias. Buenas. Hola. Yo es que acabo de empezar con todo el tema de front. Para lo del storybook, que has dicho que lo testeabais, ¿con qué herramienta? Chromatic. Vale, Chromatic. Es amor. gracias. Sí, porque te da como un paso de tranquilidad de, vale, los cambios, y te pone, antes tenías así, bueno, ese concepto es antiguo, o sea, siempre ha habido el visual testing con otras herramientas, pero esta herramienta está bastante, se integra bastante bien es como una acción que tienes en el pull request, los checks que tienes que tener en verde, uno es ese. Entonces revisas, vale, ok, está todo bien, o si hay un fallo, vas y lo arreglas y... Ya aprovecho. ¿Test unitarios en sí del componente? Sí, eso es todo Sí, también cubierto. tenéis. Aparte, vale. Hola, muchísimas gracias primero porque la charla es súper divertida. Gracias. Y yo creo que la clave, yo no soy tampoco experto en front, pero la clave es, esa lista es aplicable, como comenta mi compañero, a muchas cosas. Yo tengo una duda en la primera película de terror que has contado de los guiones y que la habéis resuelto con esa función que calcula en base a esos ratios que has puesto. Ahí afecta la componente del zoom, por ejemplo, en esto que tú cojas y aumento el zoom de la página que estoy visualizando. Como es relativo, sí. Sí, porque si quitas el zoom, bueno, por accesibilidad necesitas tener el zoom, que el usuario elija cómo ver, no yo tengo que elegir cómo ver Entonces ahí tienes que dejar, el browser elige y hace el zoom. Por eso en el Figma teníamos píxeles, pero nuestro clamp tenía que ser estos relativos, unidades relativas. Entonces el mixin ese hacía también el cálculo de pasar de píxeles en el mixin ese lo tuvimos en cuenta. Sí, por favor, dejad el zoom libre. Que luego te viene es que hemos tenido una auditoría de accesibilidad porque en Estados Unidos es necesario tener páginas accesibles y nos metieron un puro y hemos estado un cuarter entero, un montón de equipos solucionando 900 tickets de accesibilidad. Entonces ahora estamos bastante limpios, pero eso es una tarea de llevar haciendo constante. Entonces ahora estamos en el plan de cómo nos educamos en accesibilidad, cómo a los nuevos que entran les enseñamos. Entonces el caballo de batalla ahora, el último cuarter del año anterior, ha sido todo accesibilidad, por ejemplo. Gracias.